Bienvenido, bienvenida a esta nueva charla, en este caso sobre CRO. Estoy con mi compañero Manuel. Hola Manuel, Buenas, Guillermo. responsable de CRO de Bring Connection. Yo soy Guillermo Fuentes, director de Bring Connections, y en el día de hoy vamos a hablar de CRO. Manuel, ¿qué es esto de CRO? Pues mira, Guillermo, el CRO no es más que mejorar, es el conjunto de técnicas que nos permiten a nosotros mejorar el rendimiento de un negocio, ¿vale? Eh, aquí, aunque el CRO normalmente nosotros nos suena por el acrónimo, es un acrónimo de Conversion Rate Optimization, ¿no? Que en castellano sería optimización de la tasa de conversión, ¿vale? Pero al final, más allá de mejorar lo que digamos sería la tasa de conversión, lo que nosotros buscamos o lo que el objetivo principal del CRO es eso, mejorar el rendimiento de un negocio, mejorar sus métricas de negocio, mejorar su rentabilidad, etcétera. Vale, genial. Sí, yo creo que muchas veces nos confundimos, ¿no?, con eso de optimización de la tasa de conversión, ¿no? Y no necesariamente tenemos que trabajar para optimizar la tasa de conversión, ¿no? Muchas veces es aumentar ingresos simplemente, ¿no? Independientemente Correcto. de la tasa de conversión decrezca, ¿no? Porque al final podría incluso ser más, al final más rentable, ¿no? Lo que queremos en un negocio es más eficiencia, ¿no? Correcto, porque es cierto que un ejemplo clásico de lo que sería el CRO es, pues si nosotros tenemos un e-commerce en el que tenemos 100 visitas y se produce una compra, hablamos de que tenemos una tasa de conversión de un 1%, ¿no? ¿Y cómo podemos mejorar, cómo podemos aumentar o doblar esas ventas? Pues bien, aumentando el tráfico de nuestro sitio web, de nuestro e-commerce, pasando de 100 usuarios a 200, obtendríamos dos compras con una tasa de un 1%. Pero, sin embargo, en el CRO, bueno, lo que digamos se buscaría es incrementar esa tasa de conversión a un 2% y con el mismo tráfico obtendríamos dos ventas. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, que quizás, como tú bien has dicho, no tenemos que incidir solo sobre la métrica de la tasa de conversión, sino que quizás lo que tenemos que hacer es que de esa conversión, de esa transacción, lo mismo lo que nos interesa es incrementar el ticket medio o que compren, que ese usuario que ya ha transaccionado después nos repita a lo largo del tiempo. Es decir, que el CRO si, es una disciplina en la que nosotros analizamos, pues podemos analizar todo el funnel que recorre el usuario desde que nos conoce hasta que al final te realiza una compra y finalmente repite, e incidir en cada uno de esos puntos, ¿vale?, para conseguir objetivos de negocio. Y estos objetivos de negocio están siempre orientados con la rentabilidad del proyecto, ¿no? Aumentar la rentabilidad sin tener que esto suponga como incrementar los costes de captación o operativos en el cliente, ¿no? Yo creo o por lo menos la visión que nosotros tenemos del CRO va un poco más por ahí. Sí, a mí me gusta decir que somos optimizadores, ¿no? Optimizadores de negocios Correcto. digitales, como me gusta definirnos, ¿no? Al final entramos, vemos, descomponemos todo, vemos todos los procesos, descomponemos en partes e intentamos ver ahí ratios y aplicar metodología científica, ¿no?, en esos ratios, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo dirías tú que una empresa debería afrontar un proyecto CRO, ¿no? Es decir, esto me suena bien, ya trabajamos la captación bien, que suele ser la situación más habitual, y ahora quiero ir al siguiente nivel, ¿no? Porque mi tráfico, como tú has dicho anteriormente, quiero vender más. ¿Qué hago? ¿Duplico el tráfico? Pero hay veces que quizás duplicar el tráfico no es la mejor opción. Voy a trabajar el CRO. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo afrontar esto del CRO? Claro, normalmente las empresas que, digamos, ya están buscando este tipo de servicios, ¿no? Digamos, de optimizar o mejorar bueno, su tasa de conversión o simplemente, como estábamos diciendo, incrementar algunas de sus métricas de negocio. Son empresas que ya tienen cierta madurez digital y, por tanto, ya han trabajado en diferentes canales, tienen un posicionamiento digital fuerte, importante, y ya lo que están buscando es el optimizar cada uno de esos procesos, ¿no? Ellos ya tienen definido, digamos, un funnel de captación y ya lo que quieren es ir un paso más allá.
Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces podemos haber creado todo esto, pero nosotros a la hora de abordar un proyecto lo que siempre hacemos es sumergirnos en el modelo de negocio del cliente, ¿no? Entenderlo bien, entender cuál es su propuesta de valor, entender qué es lo que ofrecen, entender también en ese análisis del modelo de negocio cuáles de sus líneas de productos o servicios son más rentables para él, porque hay veces que nos podemos encontrar proyectos en los que lo que se busca es, venga, vamos a incrementar las ventas a lo mejor de una línea de negocio, pero haciendo un análisis más exhaustivo encontramos de que hay a lo mejor otros productos o servicios que por la rentabilidad que tiene o por la tipología de usuarios al que nos dirigimos pueden ser más interesantes, ¿no? Entonces nosotros siempre a la hora de abordar un proyecto CRO hacemos una labor de consultoría previa en el que, como decía, analizamos el modelo de negocio del cliente, su propuesta, sus activos y, por otro lado, también profundizamos en el conocimiento del cliente, ¿no? Hacemos esa también investigación de usuarios en el que identificamos, pues bueno, quién es el cliente estrella de este cliente, cuáles son realmente las necesidades o problemas que nosotros resolvemos, si hay un encaje problema-solución entre nuestra propuesta de valor y lo que demandan estos usuarios, si lo estamos transmitiendo bien, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es esa labor de consultoría en el que nos sumergimos en el modelo de negocio y conocemos al usuario. Una vez que entendemos esto, ya podemos ir al siguiente nivel, ¿no? Ya normalmente es cierto que el cliente ya puede venir con ciertas hipótesis, puede venir, mira, pues nosotros lo que nos está fallando es esta etapa del funnel o creemos que aquí estamos perdiendo un volumen importante de usuarios, pero nosotros lo que hacemos es hacer tanto un análisis cuantitativo a través, pues bueno, de las herramientas de analítica web que pueda tener el cliente. Aquí también nosotros hacemos una distinción porque dependiendo del grado de madurez digital que pueda tener el cliente, pues bueno, tendrá una implementación analítica más avanzada o menos avanzada, ¿no? Aquí también es importante incidir porque dependiendo de la madurez digital podremos hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Pero siempre hacemos ese análisis cuantitativo en el que, sobre todo en el análisis cuantitativo, podemos vislumbrar qué es lo que está pasando, el qué y cuánto, ¿vale? Y después hacemos un análisis más cualitativo, ¿no? Que en ese análisis cualitativo pues, utilizamos diferentes técnicas, desde entrevistas con usuarios, pues, hacemos cuestionarios, visualizamos grabaciones de sesión, mapas de calor, etcétera. Y con todo esto, digamos, con toda esta información que nosotros vamos recopilando, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, pues vamos ya estableciendo como hipótesis, ¿no? Vamos viendo, pues bueno, dentro de este funnel, haciendo ese análisis, pues estamos viendo que efectivamente aquí es donde estamos encontrando ciertas fricciones en estas fases y creemos que puede ser que pueden venir por tales razones, ¿no? Entonces, creamos un panel en el que vamos clasificando las diferentes hipótesis que van saliendo de estos análisis, ¿vale? Y los vamos priorizando en función de impacto y esfuerzo. Y entonces, esa matriz que nosotros hacemos nos va dando un orden de prioridad a acciones que tenemos que ir implementando en el proyecto para, como decíamos, mejorar el rendimiento de ese negocio, ¿no? Porque al final, como decíamos, nosotros no nos centramos únicamente en lo que sería el incremento de la tasa de conversión, sino en incrementar lo que sería el rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué debería hacer una empresa para digamos, abordar un proyecto CRO? Pues lo que debería hacer primeramente es el ejercicio de consultoría, ¿no? Que has dicho, sí, tiene que hacer ese ejercicio de consultoría, pero además creo que debe de hacer también un cambio de mentalidad, ¿vale? Porque al final estamos hablando de que sí, de que hay un proceso de consultoría inicial en el que se detectan una serie de ineficiencias o
Claro. hipótesis y después se validan. Resumiendo eso, es decir, tenemos un proceso de consultoría inicial en el que, visto desde nuestro punto de vista, intentamos comprender o nos sumergimos en el modelo de negocio del cliente, comprendemos quiénes son los principales players del mercado, los competidores, comprendemos cómo es el cliente, el usuario y el cliente, y con eso nos pasamos al análisis que decías, cuantitativo y cualitativo, ¿no? Correcto, Claro que, y ahí a raíz de todo ese análisis tenemos una lista de hallazgos, ¿no? Y correcto. eso al final se formulan unas hipótesis para luego trabajarlas, ¿no? En un programa de testing. Entonces, ahora comentas, lo que me parece interesante es, has hablado de mentalidad, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la empresa? ¿Qué características tendría que tener la empresa, Claro, ¿no? correcto. ¿Por qué? Porque evidentemente el CRO eh, requiere tener que la organización tenga una cultura orientada a la experimentación, una cultura, digamos, orientada al método científico, a esa constante evolución o iteración, ¿no? Es decir, tiene que ser una empresa que esté muy orientada al dato y que esté muy orientada a la experimentación. Entonces, antes de abordar un proyecto CRO creo que tenemos que hacer como ese ejercicio de introspección de decir, bueno, mi organización digamos, está abierta a esta metodología, a este tipo de trabajo iterativo, de hacer experimentos e ir encontrando hallazgos e ir haciendo pequeñas iteraciones para llegar al final a optimizar o conseguir ese rendimiento en nuestro modelo de negocio, ¿no? Creo Entiendo. que esa parte también es interesante, ¿no? Sí, tener una mentalidad más científica y yo creo que va muy por las metodologías agile, ¿no? De procesos Correcto. iterativos, cortos, entregas de valor constantes y creo que va un poco por ahí también. Vale, Sí, entonces, bien, hemos visto cómo podríamos afrontarlo y tú nos podrías poner algunos ejemplos, sí, en que nosotros, Bring Connection, hayamos trabajado el CRO, tal y como tú nos has comentado anteriormente, y qué resultados hemos tenido. pues sí. Hay un proyecto que la verdad que en el que hemos trabajado, pues bueno, en el que podemos poner el ejemplo de cada una de estas fases, ¿no? Este es un proyecto digamos, del sector de los seguros en el que nos viene con la problemática de que su estrategia de contenido o su blog no está generando ningún tipo de ingreso, ¿no? Están haciendo un esfuerzo en generar contenidos, de hacer una estrategia de contenido, de hacer Sí, además lo pues, recuerdo ese cliente que un, muchísimos contenidos a la semana en el blog, que correcto, están mucha, tenía una mucha cadencia parte. de publicaciones de 4 contenidos a la semana, con sus estudios SEO previos, con sus redactores, es decir, se estaba Todo un equipo destinando, dedicado. claro, se estaba destinando todo un equipo digamos, a trabajar el canal, que el blog fuese como un canal de captación, tanto de tráfico, pero a su vez también que fuera un canal de ingresos, pero lo que ocurría es que efectivamente crecían en tráfico orgánico, pero sin embargo no conseguían que ese tráfico orgánico que adquirían a través del blog terminasen convirtiendo, ¿no? O terminasen transaccionando. Entonces, aquí nos vinieron con esa problemática y bueno, lo primero que hicimos fue pues esa labor de consultoría, ¿no? De sumergirnos en el modelo de negocio, entender a qué se dedicaban, qué productos comercializaban, a entender quién era el cliente. Aquí encontramos diferentes tipologías de clientes en función del tipo de producto que adquirían y entonces pues aquí vimos también una cosa interesante, ¿no? Que de todos los activos que tenían, pues identificamos como 3 productos que eran los más interesantes de trabajar, ¿no? Por el ticket y la rentabilidad que tenían con esos productos. Sí, Entonces, recuerdo, ¿no? Si no, si la memoria no me falla, creo que fue que a esa conclusión llegamos sacando datos de Salesforce y de Google Analytics, ¿no? Cruzando correcto, datos. hicimos por un lado, como decía, hicimos un análisis más cuantitativo en el que, bueno, extrayendo datos de Salesforce, pues estuvimos viendo, pues bueno, estuvimos viendo una serie de indicadores
¿vale? Que nos ayudaron a identificar quién eran los clientes estrellas y que esos clientes estrellas adquirían unos productos en concreto, ¿vale? Y después lo que utilizamos fue un análisis más cualitativo para profundizar más en cuáles son los miedos, dudas e incertidumbres de esos usuarios, conocer cuáles eran las problemáticas que demandaban, por qué adquirían esos productos y no otros. Es decir, aquí nos basamos tanto en fuentes primarias, ¿no? Las fuentes primarias son fuentes externas, que en este caso eran entrevistas con usuarios, y también utilizamos fuentes secundarias que son recursos internos, ¿no? Que en este caso eran transcripciones del chat de atención al cliente. Sí, Esto recuerdo también es muy eso. importante, ¿no? Todas las organizaciones tienen fuentes de información interna, como pueden ser los correos, formularios o transcripciones de chat, que son muy valiosos porque son a través de estos canales por los que podemos conocer, pues bueno, qué información es la que nos están solicitando, que nos están encontrando, o qué dudas tienen acerca de un determinado producto o servicio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo este proceso de análisis, pues determinamos que, para que el blog, digamos, fuese un canal no solamente de captación de tráfico, sino que también nos trajese transacciones, pues teníamos que reorientar los contenidos que estábamos publicando, ¿vale? En este caso estábamos publicando muchos contenidos que, digamos, estaban en una fase muy arriba del funnel, en la fase informacional, ¿vale? Pero veíamos que no había ningún tipo de contenido que estuviera orientado más en la fase más cercana a la conversión, ¿no? Cuando ya el usuario tiene claro que quiere adquirir, que necesita el producto, pero no sabe qué producto elegir, ¿no? Entonces, sí, básicamente, ¿no? Entonces lo que hicimos es simplemente reorientando lo que era la estrategia de contenido y poniendo los esfuerzos en la redacción de contenido más cercano o más relacionado con la tipología de productos que comercializábamos, conseguimos que el blog empezase a transaccionar y bueno, a día de hoy, a medida que vamos mejorando el posicionamiento de esos contenidos, se va incrementando los ingresos que van generando. También la conversión desde los contenidos. Correcto. Entonces, bueno, este, por ejemplo, es un caso en el que haciendo ese análisis y conociendo tanto el modelo de negocio como el usuario, identificando los activos más rentables, hemos hecho una acción que ha conseguido que incremente este cliente, pues incremente la rentabilidad de un canal, ¿no? Como podría ser el blog. Y además este cliente en particular, ¿no? Es un cliente que factura algunos millones, ¿no? Tampoco podemos decir más datos, pero es un cliente que factura varios millones y optimizar de esta forma, con un proyecto CRO, su negocio, o sea, ha tenido un retorno increíble. La inversión en recursos en este proyecto CRO, la inversión creo que ha sido brutal, porque unos contenidos, una línea de contenidos, ¿no? La definición de una nueva línea de contenido, el haberlos testado y ver que se multiplicó la conversión desde los contenidos, me parece como que tu activo digital ha multiplicado su valor, ¿no? En este caso fue muy claro, ¿no? El retorno a la inversión fue brutal en este caso, ¿no? Sí, y otro ejemplo que se me viene a la mente, ligado con el sector travel, pues al final también tiene como la misma característica, ¿no? Porque a través de un análisis digamos, del modelo, de su modelo de negocio, del público al que se dirigía, lo que hicimos fue, nuestra hipótesis era que no había una alineación entre los productos que comercializaba, ¿vale? Y los contenidos que publicaba. Entonces, en el momento que... Eso por un lado. Y lo segundo es que es decir, este era un proyecto en el que un blog del sector travel que tiene un modelo de negocio de afiliación y entonces tiene unos contenidos muy bien posicionados en los que encaja perfectamente el producto del afiliado, pero sin embargo no lo destaca. Entonces aquí lo que nosotros vimos, haciendo también, aquí utilizamos mucho grabaciones de sesión y análisis de mapa de calor para ver si los usuarios se paraban o hacían clic sobre los enlaces de afiliados, lo que planteamos es un rediseño de la estructura del contenido para así poder destacar más
los enlaces, los productos de afiliados que comercializaban cada uno de los... Sí, lo De recuerdo, la llamada a la los acción, ¿no? Pues cambiamos el las diseño de la llamadas a la llamada a la acción. acción. Sí, sí, te recuerdo ese caso de estudio, incluso lo tenemos documentado, que lo enlazaremos aquí en las notas. Correcto. Entonces, bueno, aquí a través utilizando Google Optimize, pues hicimos una serie de test A/B, probando diferentes diseños Diseños. de los cajones de afiliados y de las llamadas a la acción para ver cuál tenía una tasa de clic sobre el afiliado mayor y también cuánto se incrementaba no solamente la tasa de clic, sino que incrementaba después la conversión una vez que aterrizaba en la página del afiliado, ¿no? Mm. Entonces, este fue también otro ejemplo de cómo simplemente haciendo un rediseño en la página de los contenidos, incrementamos no solamente la tasa de clic sobre los enlaces de afiliados, sino que incrementamos también los ingresos. Porque además, y esto es también un punto que volvemos, no lo hicimos sobre todos los afiliados, sino sobre los afiliados que tenían una mayor rentabilidad. Es decir, que el porcentaje, la comisión que se llevaba era mayor, ¿vale? Ujú. Sí, Entonces, lo recuerdo. con una pequeña acción incidimos mucho en la rentabilidad de este cliente. Así es. Yo también lo veo un proyecto muy interesante porque es un proyecto con un inicio y un fin muy, muy claro, ¿no? En el que el activo digital se ha multiplicado nuevamente con un proyecto CRO, ¿no? Entonces, Correcto. bueno, aquí vemos un poco la diferencia, ¿no? De trabajar más la captación o trabajar la conversión, ¿no? Entonces, bueno, aquí me han parecido interesantes estos dos casos que has puesto. Y, Manuel, ¿cómo ves tú el cerreo? El cerreo en las empresas, sobre todo en un enfoque a la empresa, ¿no? ¿Cómo es el cerreo, el trabajo de la conversión en las empresas? ¿Cuál crees tú que es el futuro? Más que el futuro, casi podemos decir que todavía Presente, es, ¿no? claro, el presente, pues todavía es poco conocido, ¿no? Un poco que... Sí, es cierto de bueno, que el CRO puede ser un poco desconocido en ciertas empresas, pero hablamos de lo mismo. Dependiendo de la maduración digital que tenga la empresa, tendrá, por lo menos le sonará más o incluso ya lo estarán trabajando, ¿no? Porque es cierto que parece que es como dentro del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Hay un punto en el que te das cuenta de que ya no es tanto lo que es trabajar la parte alta del funnel, sino que ya necesitas seguir optimizando cada uno el buscar, decir, vale, de lo que tengo, ¿qué puedo ir mejorando? ¿No? Entonces, creo que el CRO, como decía, es una disciplina eh, que, que cada vez más se va a ir incorporando a las organizaciones, ¿no? Igual que ahora mismo, dentro de una empresa que, digamos, trabaja el canal digital, podemos encontrar profesionales especializados en ciertos canales de adquisición, como pueden ser SEO, SEM, Social Ads, etcétera. Cada vez más vamos a encontrar profesionales especializados en CRO dentro de las organizaciones, ¿no? Y además, creo que, bueno, y esto lo comentábamos antes, ¿no? Que además este profesional no solamente va a estar en un departamento, ¿no? No es como el CRO va a estar en el departamento de marketing, no, sino que va a ser un perfil que va a estar en las organizaciones, pero de una manera transversal. Ujú. No sé tú qué opinas o cómo lo ves. Sí, bueno, yo primero decir que creo que está en aumento, ¿no? La demanda está en aumento. Nosotros cada vez tenemos más solicitudes de proyectos CRO, trabajamos más proyectos CRO. Y bueno, para el que no conozca Brin, principalmente somos una consultora y agencia que hace SEO y CRO. Y el CRO cada vez está tomando más peso en los proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Como yo lo veo, el apunte que has hecho al inicio de que la entidad, es decir, la empresa, en este caso la compañía, tiene que tener una mentalidad, sobre todo yo creo que ágil, orientada a datos y a la aplicación de una metodología científica, ¿no? Ser lo más científica posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí
Eh, hay, hay empresas que se van a poder adaptar muy bien y hay empresas que no, ¿no? Y sobre todo, el cómo trabajas, ¿no? Porque puedes tener un equipo, se puede trabajar de dos formas. Puedes tener un equipo dentro de la empresa que trabaja el CRO o puedes tener un partner, una empresa quizá como nosotros, que te gestiona el proyecto CRO, los proyectos CRO. Entonces, bueno, Sí, aquí es interesante. Yo, desde el punto de vista como director, lo que veo es que cómo integrarse con un partner, ¿no? Que pueda llevar con éxito un proyecto CRO, lo que tendría muy en cuenta es que si ese partner tiene una mentalidad o un enfoque a la hora de dirigir los proyectos más ágil o lo que llamamos Agile, ¿no? Todo enfocado a Scrum o no. Y creo que ahí es la total diferencia, ¿no? Porque enfocar el proyecto de forma secuencial quizá haga todo un poco más lento y yo creo que al final la base de esto es iterar de forma lo más rápida posible, aprender, iterar de forma rápida sobre esos aprendizajes y mejorar constantemente, ¿no? correcto. Es la forma, ¿no? Es la forma es tocando diferentes palanquitas, aprender muy rápido e iterar. Entonces, bueno, hay empresas que no están preparadas, creo yo, bajo mi punto de vista, no tienen esa mentalidad tan ágil, ¿no? Y de moverse tan rápido y tan científico, ¿no? Y ser tan resolutivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es un factor muy importante, ¿no? Y que, por supuesto, las empresas deberían evolucionar hacia eso si quieren trabajar el CRO. Es lo que veo en los Claro, proyectos que porque trabajamos. al final el entorno digital, pues no dejamos de estar en un entorno de incertidumbre, ¿no? Y entonces, pues bueno, el CRO, o sea, esta metodología iterativa basada en el método científico, en la constante validación de hipótesis, encaja muy bien con eso, con estados de incertidumbre, ¿no? Extremas, ¿no? Como puede ser, pues bueno, el desarrollo de un producto, de un servicio, o bueno, mm, de cualquier... Integración con el equipo de IT, ¿no? Por ejemplo, Correcto, para hacer test, quizá no necesitas el equipo de IT para un test básico. Puedes tirar de Google Optimize o otras herramientas de test A/B. Pero hay veces que necesitas de integrarte con el equipo de ese desarrollo y los equipos de desarrollo normalmente trabajan todos, casi todos trabajan con Scrum, ¿no? Entonces, si tú no te conectas con esos Sprint, no sabes, ni siquiera comprendes ese ambiente más ágil y te puedes integrar con los Sprint del equipo de desarrollo, es muy difícil que llegues y gestiones con éxito un proyecto CRO, ¿no? En una compañía. Entonces, sí, eso lo veo fundamental. Y también creo que hacia dónde va. Yo creo que como os he dicho antes, ¿no? Al igual que las empresas trabajan el SEO, el SEM y el Social Ads o el Social Media más orgánico, yo creo que van a trabajar todos el CRO, ¿no? Tendrán equipos CRO, tendrán agencias CRO y será un estándar. Un estándar y además importante, ¿no? No sé si core o no, depende del negocio, ¿no? Será más core o no, como puede ser el SEO para determinadas empresas. Entonces, yo creo que va a ser un área fundamental y que será como un servicio más dentro de todo el mundillo del que podríamos decir marketing digital, ¿no? Eso estaría ya como... me gustaría pensarlo así, ¿no? ¿Y qué piensas tú que debe de tener un perfil CRO? No ya tanto lo que sería la agencia, sino qué habilidades o capacidades tiene que tener una persona para poder afrontar un proyecto CRO. Claro, yo veo que depende del perfil, ¿no? Si quieres dirigir y gestionar un proyecto CRO o si eres técnico de CRO. Yo creo que hay unas habilidades técnicas, ¿no? Que como tú has dicho, hay una parte de psicología, hay una parte de diseño, hay una parte de tecnología, ¿no? Hay una parte ya de marketing pura, ¿no? Que es conocer canales, ver cómo funcionan los fundamentos, ¿no? De motores de búsqueda, de los algoritmos de las plataformas de publicidad. Y luego, por otro lado, está el perfil que quizás dirige y gestiona, ¿no? Que es ahí donde yo más me veo y suelo ver a profesionales ahí en la dirección y en la gestión. Ahí yo lo que veo es, primero, lo que te comentaba del enfoque ágil, ¿no? El saber gestionar proyectos con una metodología ágil como Scrum, ¿no? Scrum y procesos iterativos, sobre todo, ¿no? Tener una visión, por supuesto, holística, ¿no? A más amplia sea la visión, yo creo que mejor en el CRO. Sobre todo comprender muy, muy, muy bien los negocios y tener una clara orientación a que todo lo que hagas tiene que tener un resultado de negocio, está ligado directamente a negocio, ¿no? Entonces, bueno, y estos perfiles, la verdad que son difíciles de encontrar, ¿no? Que tengan una visión muy amplia y orientadas a negocio, sobre todo, ¿no?
sí, amplia orientada a negocio, aunque hay un tipo de perfil, ¿no? Los que llamamos de forma T, ¿no? Que son una versión amplia, pero son especialistas en algo. Aquí yo creo que esa T, ¿no? Que es famosa en el mundo del marketing, en que está especializado en algo pero tiene una visión amplia, yo creo que aquí tiene más valor tener la visión más amplia posible, más que la especialización. Entonces, sí. son perfiles, sobre todo el estratégico, ¿no? El que es capaz de entender hacia dónde va el negocio, cómo es el usuario, cómo va el mercado, cómo cambia y cómo tiene que diseñar los programas de CRO, ¿no? Y sobre todo experimentación de testing posteriores. Yo creo que tiene que ser un perfil más estratégico y más orientado a una dirección y gestión ágil, ¿no? Y resolutivo. Yo lo veo por ahí. Ese perfil, ¿vale? Más estratégico y de dirección. Luego están Sí, los ¿no? perfiles técnicos, ¿eh? Claro, yo lo veo como tú. Digamos, si tú estás en una parte más de manager o de dirección, sí tienes que tener cuanto más visión holística tengas del proyecto, mejor vas a poder abordarlo. Es cierto que después, cuando estás a lo mejor a un nivel más técnico, pues claro, podemos encontrar nos podemos encontrar diferentes retos, que es cierto que si tienes una especialidad, pues bueno, vas a poder abordarlo mejor, ¿no? Porque dentro del CRO, como vemos, está desde la parte de investigación a la parte de implementación, Claro. quizás de los tests, la parte de medición. Entonces, dentro de esto puedes encontrarte perfiles que están más especializados en la parte de research, gente que está más especializada en la parte de testing, gente que a lo mejor está más especializada incluso dentro de lo que es el testing en una tecnología específica, ¿no? Sí, o herramienta. Claro, como hemos Sí, yo dicho. creo que es un trabajo en equipo, ¿no? Como Correcto. casi todo, ¿no? Es un trabajo en equipo y que, aunque haya una persona que lleve la estrategia, la dirección del mismo, tiene que apoyarse en diferentes técnicos, ¿no? Desde Correcto, el copy, ¿no? Que tiene una influencia muy grande en la conversión, por ejemplo. el copy, el diseño, la persona que hace la investigación, ¿no? La persona de UX o la persona que se encarga que es más especializada en tráfico o en determinado canal de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo en equipo y habría que definir cada uno de esos perfiles, pero yo creo que nos da una orientación he tirado más hacia mí, ¿no? Hacia donde yo estoy orientado, que es la Claro, parte más de estratégica, más de dirección, ¿no? Pero sí, yo sí, creo que es sí. un trabajo en equipo con Sí, es un muchos equipo perfiles. multidisciplinar que al final, pues bueno, es eso, tiene una orientación hacia la optimización del rendimiento del negocio, pero teniendo un conocimiento, como decíamos, dentro de esa especialización, bueno, de esa formación en T, tiene un conocimiento holístico, pero cada uno pues, tiene su especialidad, ¿no? Y yo creo que la suma de todo, de cada una de esas partes, pues bueno, hace que al final ese conocimiento que todos tienen hacen que la probabilidad de éxito de un proyecto sea mucho mayor, ¿no? Genial. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que le hemos dado un buen repaso al CRO, ¿no? Hemos visto Sí, sí. qué es, cómo se Desde qué es, trabaja, cómo, ¿no? Un cómo lo afrontamos en BRIN, cuál par es, de proyectos que nos has puesto de ejemplo. cuál es el presente, ¿no? Porque yo creo que ya es más presente del CRO y bueno, y qué debería de tener qué características debería de tener un perfil que esté dentro de un departamento o dentro de un proyecto CRO, totalmente. Sí, yo creo que es presente también, porque a nosotros cada vez nos llegan más solicitudes sobre todo de e-commerce, de muchos e-commerce, preguntando por CRO. Empiezan a saber lo que es, ¿no? Y empiezan a hablar de CRO, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, cada vez está más presente. Los e-commerce y negocios, sobre todo orientados a que la conversión es la transacción en sí, tienen muy claro esa parte del CRO, o cada vez más claro. Y yo creo que tarde o temprano van a empezar si no lo hacen ya, a trabajarlo al igual que cualquier canal como el SEO, el SEM o el social. Pues sí. Bueno, Manuel, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.